esta charla y agradecerle muchísimo un ratito para hablar con nosotros a Roberto Kachanowski. Roberto, ¿cómo estás? Te hablamos acá de Código de Noticias, Soledad y Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? ¿Cómo están? ¿Qué Bueno. tal, Rolando? Hola. ¿Cómo estás, Cacha? ¿Qué placer. está diciendo tu computadora portátil de papeles que siempre llevas a todos lados? Te lo digo en chiste, obviamente. Siempre andás con la carpeta, con los papeles. Acá está. Ahí está. Mira, a mano. Tu siempre a mano. laptop, tu iPad. ¿Qué te está diciendo en Sí. este momento? Estábamos hablando acá con Alejo. ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. ¿Qué te está marcando en este momento? Por lo menos sobre lo que viene para la gente común. Vos siempre, Roberto, sos muy práctico a la hora de bajar conceptos, cuando hablamos de la macro, la micro, a lo que nos va a pasar a los argentinos de a pie en los próximos días. Mira, yo creo que el gobierno está bastante desconcertado. Si vos te fijás, no hay una política económica. Están manejando la economía como si fuese una mesa de dinero. Yo todos los días miro, obviamente, por mi trabajo de economista, ¿no? Tengo que mirar las noticias económicas y con lo que te encontrás es básicamente con lo siguiente. El gobierno hizo un repo. El gobierno pasó de la banda del core impact del 2 al 1%. Ahora fue una banda cambiaria. El Tesoro vende dólares y el Banco Central sube los encajes. Le prohíbe a los bancos tener más de tantos dólares. Te estoy diciendo cosas, ¿no? Sí. O sea, pero ves, son todas medidas de carácter financiero. No ves nada estructural. Es cierto que necesita el apoyo del Congreso para poder sacar leyes como reforma laboral, impositiva, etcétera. Pero también si te estás peleando con todo el mundo todo el tiempo, muy difícil que puedas lograr el apoyo en el Congreso. Así que lo que veo es para la gente en general es que esta suba de la tasa de interés, no sé hoy cómo está, te digo la verdad, no me fijé todavía qué había pasado con la tasa, pero en realidad tienen que hacer una licitación importante mañana, si mal no recuerdo. La última tasa fue del 80%, y la pregunta es, que se hace la gente, dice, bueno, yo no tengo el ECAPS, ¿y a mí qué? A mí qué es que las tasas de interés que te cobran por un préstamo personal son descomunales. Podés comprarte un televisor en cuotas, si querés, tomás un préstamo personal. Ahora lo vas a pagar 5 veces el televisor, más o menos con la tasa que tenés. O si querés refinanciar la tarjeta de crédito o financiarte, te van a matar. Claro. Entonces vas a tener una caída en el consumo como consecuencia de la falta de crédito para el sector privado, más el hecho de que el gobierno sube, o mejor dicho, permite u homologa aumentos salariales del 1%, o sea, por debajo de la tasa de inflación. Bueno, creo que hablé demasiado ya. No, siempre es un placer. Cacha, Me fui de pista. No te fuiste de pista. Yo estaba retomando una lectura que hice estos días, en estas últimas horas, que fue tu nota que dice no ganó el kirchnerismo, perdió la libertad avanza. Como esto de que acá también hay una cosa que se votó en contra, no a favor de. Nosotros ayer un poco lo planteábamos. Es raro pensar que se vote a favor de la gestión en la provincia de Buenos Aires, una provincia que está postergadísima. Acá se votó otra cosa. Sí. Y cuando vamos a eso, que perdió la libertad avanza, ¿vos lo ves en un tema de fondo de estos manejos económicos, de qué pasa con la inflación, de qué pasa con el bolsillo? ¿Ves que también hay mucho de forma, de que la gente por ahí se cansó de las peleas que acabas de mencionar, de los retos, de la agresión? ¿Cómo es ese combo que lleva a que pierda la libertad avanza? Mira, yo creo que hay 3 ingredientes ahí, en mi opinión. Uno es el tema económico. La gente no llega a fin de mes. Por más que le diga que bajaste la desocupación, que bajó la pobreza, que dominaste el tipo de cambio, no sé, todos los versos que vos le quieras hacer, si la gente no llega a fin de mes, difícil que pueda llegar a votarte. Eso, punto 1. O sea, lo económico influye. Agrego que la economía está bastante parada. Cuando vos mirás el indicador de actividad económica que publica mensualmente el INDEC, vas a ver que desde diciembre hasta mayo, hasta abril, se mantuvo estancado, y después en mayo y junio bajó, y ahora nos faltan los datos de julio y agosto y seguro que van a ser para abajo. O sea, tenés poca actividad económica.
Yo creo que eso influyó, pero también influyó, a mi juicio, esa carga agresiva que tiene tanto Milei como sus seguidores en las redes sociales. Lo de Luis Juez fue patético. Tremendo. Realmente, a ver. Terrible, nos dolió a todos. Sí, fue una cosa, pero es más, Milei ni siquiera tuvo la delicadeza de salir a decir, no estoy de acuerdo con ese posteo de, ¿cómo se llama? Gordo Dan. No sé el Gordo Dan. Yo creo que a la gente eso también le influye. Sí, perdón, una intervención. Que el Gordo Dan, porque uno dice el Gordo Dan es un tuitero. El Gordo Dan es una persona cercanísima a Santiago Caputo, digamos, que no es una persona que cae, de alguna manera tiene un aval también para sí, todo. No es un influencer que anda por la vida. No es una persona X, yo no me voy a hacer cargo de lo que un seguidor diga. No, es una persona que en el organigrama está. Obvio. A ver, ustedes saben que yo tuve alguna relación con Milei durante años y terminamos siempre conflictivamente, ¿no? Y mi punto es, él exige sumisión absoluta, pero yo, cuando él me llamaba los sábados a la tarde, acá a mi casa, yo le decía, mirá, si vos querés construir algo con las ideas liberales, no le enseñes a los chicos a insultar y a putear a todo aquel que piensa diferente. Señale a defender las ideas. Sí, que lo estoy tratando con mi psicóloga, no sé qué historieta me contaba. ¿Y por qué le decía eso? Digo, vos vas a construir un grupo de camisas pardas directamente. No vas a construir ideas. ¿En qué terminó la batalla cultural de Milei? En que te insultan todos si vos opinás diferente, por un lado, y en que toman medidas intervencionistas al estilo kirchnerista y encima los seguidores de Milei salen a defender el intervencionismo. O sea, es todo al revés de la batalla cultural. La batalla cultural terminó en un circo total. Y ni te cuento lo que es el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Sin duda. Y el tercer elemento fue lo que apareció con el tema de los casos de posible corrupción, ¿no? Sí, los audios de Españolo, por supuesto el tema Libra. Y lo que se venía arrastrando. El tema Libra. Sí. Así que, Cacha, cuando vos ahora, ¿qué porcentaje de peso tiene cada uno? Es muy difícil definirlo. Yo creo que tiene más peso el económico. Seguro. Pero lo otro influyó también. También es tu visión, Cacha. Aprovecho y le pregunto a Sebastián Alperín, que está aquí con nosotros. ¿Tiene chance el gobierno de revertir esto que mencionaba Cacha y que uno también como periodista, digo, que no está militando en lo que es la política, lo advierte, esta agresividad del gobierno, tratar de establecer un discurso único donde al que se corre un poco o lo critica se lo trata como un enemigo mortal? ¿Hay una voluntad en el gobierno? ¿Vos estás viendo que esto de las mesas y la nueva actitud a partir del lunes puede llegar a un cambio? Hay señales ambiguas, ¿no? Si uno toma incluso el mismo discurso del presidente desde donde el domingo a la noche, inicialmente asume la derrota y llama a la autocrítica, pero por otro lado, de repente te encontrás después con que no vamos a rectificar el rumbo, acompañado después por el tuit del ministro Caputo, donde dice no se mueve el rumbo económico. Entonces ahí es donde surge la duda en un presidente que además afirma eso siempre no es agresivo. Eso en tal caso te la pelea un poco. Ellos tienen su manera. Ellos dijeron en la campaña cuál era su objetivo económico. La gente votó eso y lo cumplieron, con, la verdad, un nivel de frialdad que creo que la sociedad se lo demanda. Faltó mucha inteligencia emocional en algunos puntos que no significaban un gran presupuesto. Pero lo que digo es, eso no es agresivo. No digo que sea Ellos dijeron, vamos a seguir, vamos a morir en nuestra ley, digamos, vamos a respetar nuestro plan. No digo que sea agresivo, digo que no invita a pensar que vayan a rectificar un rumbo que le está demandando su propio electorado. Digo, vos te encontrás grupos focales de gente que votó a Milei o aprueba al gobierno y que te dice que lo va a seguir votando, pero te demanda otra sensibilidad. Dice, motosierra sí, con dependencias del Estado, ñoquis, pero ojo, jubilados no, discapacitados no, y el tema no solo que se hace el ajuste, sino que lo celebrás como el asado de los 87 héroes, ¿no? Estas cosas generan mucha irritabilidad. Mientras hablas, está entrando Martín Menem en la Casa Rosada a esta reunión de la provincia. Evidentemente es un día de muchísima actividad. No sé si Diego estás ahí.
Sí, a ver, fíjate que Martín Menem salió de la Casa Rosada porque estaba en el interior, fue hasta el auto a buscar algo y volvió a ingresar, así que está evidentemente participando de esta reunión, no lo habíamos visto ingresar más temprano, pero nos hace presumir esto que ya se encontraba en la Rosada desde antes del mediodía. Salió a buscar algo al auto y ahí ingresa. Gracias, Diego. Con esto que estábamos hablando, yo te quería preguntar, Sebastián, hoy me llamó la atención, venía escuchando radio, estoy como todos los periodistas, estamos haciendo un zapping de información y escuchando a todos los que podemos. Y entre intendentes y algunos gobernadores que hablaban por radio decían, esto fue un tema de armado. Este es el tema de pareja, que digo, qué difícil es la vida de los argentinos, que tenemos que saber hasta quién es pareja, cuando en otro país vos no sabés ni quiénes son los ministros, pero acá sabemos quién es pareja. ¿Es de armado? ¿Qué fue lo que...? O sea, ¿es un tema de las formas? ¿Es un tema de la economía? ¿La pifiaron en algo que es estrictamente político, que es el armado de listas? Es una conjunción. Todo. Absolutamente, digo. El armado, desde el punto de vista político, sin duda en una elección que, a diferencia de la del 26 de octubre, era una elección tradicional con boleta partidaria, donde los intendentes juegan y tenían todos los incentivos, además, para defender sus consejos deliberantes, donde se juega su gobernabilidad. Ahora, me parece que, más allá de esto, desde el punto de vista de la opinión pública, lo que está en juego es las expectativas. Digo, si algo la gente le reconoce a Milei es haber cumplido su promesa. Es decir, no nos vendió un lecho de rosas, nos invitó a cruzar el Rubicón. Nosotros lo acompañamos. Ahora, cuando esas promesas, esa zanahoria empieza a tener nubarrones, que es lo que pasa, porque digo, bueno, y en definitiva, ¿cuándo viene el beneficio de bolsillo? Si es solo la macro, digo, la inflación, fenómeno, te compro que bajó. Ahora, a mí la guita me alcanza cada vez menos. Esto es lo que te encontrás en el discurso de todos los días. El esfuerzo tenía un plazo. Claro. O sea, aguanten esta pesada hasta tal momento y ese tal... Ahora ya no se da. Perdón, Dale, lo que pasa Alejo. es que aprovechando también que está el colega al aire, ¿no? Vos tenías una narrativa en el discurso político, corregime por favor, donde vos estabas pregonando un liberalismo económico increíble, prácticamente un anarcocapitalismo, en el cual vos estabas diciendo que ni siquiera había una necesidad de que hubiera un banco central. Y ahora estamos viendo que el exceso de pragmatismo a la hora de intervenir en el mercado no solamente aleja a otros jugadores del mercado financiero, sino que además está generando expectativas negativas en el aparato productivo. Porque habría que ver también, en el ámbito de las elecciones en provincia de Buenos Aires, a aquellos distritos productores agropecuarios que no acompañaron la gestión nacional. Sí, hubo muchos que le dieron la espalda. Y en el mercado de liberalismo. capitales, jueves y viernes, antes de las elecciones, estaban desarmando, manos grandes, le decimos nosotros en la jerga, manos grandes desarmando posiciones de activos argentinos. Porque como había una incertidumbre, no estaba el trade electoral donde decía compro, que es la premisa básica del mercado. Compro con el rumor, vendo con la noticia. Acá estaban vendiendo antes porque ya estaban pronosticando que no había un acompañamiento. Y porque, y quiero tu opinión, por favor, cuando dice el presidente de la Nación en su discurso de cierre en Moreno, vayan todos a votar, acompañen con el voto, porque del otro lado van a votar. Y cerraste el discurso diciendo, vamos a aplastarlos en las urnas. Esa contradicción, que la pude ver yo, también lo ven otros agentes del mercado y está en la narrativa política. Ahora, quiero escucharlo a Cacha también con esto, porque Alejo nos está hablando del mercado, de obviamente los grandes actores o las manos grandes, decía Cacha, y a la gente, ¿qué le pasa? Porque hablábamos recién de Libra, hablábamos recién de Andis y obviamente el caso españolo, pero uno se pregunta, ¿estas elecciones son realmente un reflejo de que la mayoría de la gente, en términos, digo, proporcionales con los votos, la está pasando peor ahora económicamente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? Primero déjame hacer un par de comentarios de algo que escuché cuando estaban ahí hablando. Uno, que están haciendo una mesa de gobernadores, ¿no? Sí, apuntan a eso. A ver, yo les recuerdo que para hablar con los gobernadores está el Congreso de la Nación, donde los senadores representan a las provincias, de manera que ya tenemos un tema y no hay que agregar más mesas. Después hicieron el Pacto de Mayo, ¿se acuerdan que también fueron en su momento? O sea que yo lo veo como humo, ¿qué querés que te diga? No, porque si ya tenés una institución que es el Congreso de la Nación, donde los senadores representan a los diputados.
a las provincias, perdón. Y después, yo la verdad es que no coincido tanto con que haya cumplido con lo que había prometido en la campaña. Ajá. Se decía lo del Banco Central, que lo iba a cerrar y que iba a dolarizar la economía. ¿Dónde están los 10.000 millones de dólares que dijo que tenían el celular asegurados? Dijo que no iba a aumentar los impuestos y que antes de aumentar un impuesto se cortaba un brazo. Lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue subir el impuesto al país del 7,5 al 17,5. El impuesto a la cuarta categoría de ganancias que él mismo había votado derogar, la volvió a poner cuando él llegó. Multiplicó por 7 o por 8 el impuesto a los combustibles. Sí, sí, Y quiso razón. subir los Hablaba derechos más de bien de la exportación. No sé si motosierra. ustedes se acuerdan. Hablaba como de esto ¿Cómo? hablaba como del ajuste y la motosierra en este punto, pero sí tenés razón que hay un montón de cosas que... Y de hecho el ajuste era por un tiempo, vuelvo a eso. Y ese tiempo ahora ni se dice cuánto es y la gente se quedó esperando ese tiempo. Te voy a pedir un segundo, Roberto, Y porque tampoco... acaban de cerrar los mercados, estamos trabajando... La Libertad Avanza tuiteó recién con la foto de la Mesa Política Nacional. El presidente Javier Milei lideró la nueva Mesa Política Nacional. Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y más. Ahí tienen la foto. A ver si la ampliamos, Andy, para ver. Ahí la tienen completa. Caputo, Adorni, Patricia, Menem. Francos, Milei. A ver, Está Martín Menem, está Karina Milei, ¿verdad? no hay novedad en esta mesa. No existe algo que sea como que genere expectativas porque son realmente personas que imaginábamos se reunían diariamente, semanalmente. Y esto les quiero mostrar, lo pone, Milei comparte esta foto de la Libertad Avanza y pone la Libertad Avanza o Argentina retrocede. Ahí lo tienen. Viva la Esto es libertad, Viva la carajo, libertad. la firma. Esto acaba de postearse, es reciente. Y ahí les vuelvo a agrandar la foto. Cacha, te habíamos interrumpido para ir al cierre de los mercados. Estabas enumerando las cosas que, en tu opinión, se prometieron, no se hicieron y marcan un poco el presente del gobierno y explican también en parte, en tu mirada, el resultado que tuvo el domingo. De alguna manera, a ver, yo no sé si la gente no lo votó porque no cerró el Banco Central o lo que sea, pero lo que sí te podría decir es que mi impresión es que, como te decía antes, la gente no llega a fin de mes. Entonces, por más que vos le vendas que... A ver, es muy raro que siendo el mejor gobierno de la historia, como dice Milei, tengas un riesgo país, no sé cómo estará en este momento, pero en 1.100 puntos básicos. 1.200, ahora lo chequeo. Creo que estaba en 1.100. En algún momento llegó a tocar 1.200 también, pero la verdad que no lo sigo todo el tiempo. Entonces, acá están vendiendo como que son los mejores. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué vas a cambiar como para que realmente ahora la economía arranque? Y la economía se mueve por 3 factores: consumo, inversión y exportaciones. El consumo, olvídate, porque como te decía antes, aumentan los salarios por debajo de la tasa de inflación, 1% mensual homologa el gobierno. Inversiones, ya no las tenías. En este contexto de incertidumbre, olvídate. Y exportaciones, ahora que mejoró un poco el tipo de cambio, puede ser. Pero tampoco es que se recuperó del todo. O sea, ellos entraron con un tipo de cambio atrasado deliberadamente, lo pisaron para que el índice de precio al consumidor le diera más bajo, llegar a las elecciones con un índice de precio al consumidor bajo, un mercado de cambio bajo, ganar las elecciones y le salió horrible la jugada. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es la novedad? O sea, vos tenés a un tesoro que te dice, voy a vender dólares para que no suba el dólar, ¿sí? Y vos fíjate que ni siquiera informan diariamente cuántos dólares venden y a qué precio venden. Es como si los dólares fueran de Kirchner, de Caputo y de Milei. No, son fondos públicos. Ahí tenés un problema de principio de transparencia de los actos de gobierno que es grave. Entonces, tal vez el conjunto de la gente no lo vea. Yo veo estas cosas y a mí me preocupa. Veo a alguien que se dice liberal, libertario, anarcocapitalista, su ensalada de fruta bárbara,
pero ni siquiera conoce el ABC de lo que es un principio liberal de la transparencia de los actos públicos. La plata de la gente no es de Caputo para venderla en el mercado cuando se dé la gana. Pero bueno, me parece que de nuevo me fui al diablo. No, está bien, Cacha. Alejo, ¿vos cómo lo ves? ¿También estás preocupado? Digo, porque uno piensa en... Vuelvo con la pregunta que le hacía Cacha al principio. La gente votó el domingo y más allá de cuestiones políticas, más allá de las cuestiones de la presunta corrupción, por el momento la tenemos que poner ahí, da la sensación de que se manifestó de alguna manera lo que plantea Cacha, que es hay demasiada gente que no está llegando a fin de mes. Bueno, eso en el corto plazo tiene... Vos fijate las vueltas de la vida, ¿no? Que salió el candidato vencedor de la tercera sección a decir que su madre, de 90 y pico de años, el día 15 era el último día de poder llegar a que era fin de mes para la madre de Bondarenko. Y lo dijo él. Candidato de la Libertad Avanza. El relato de la lucha, de la batalla cultural está empezando a palidecer, está empezando a caer y empezamos a ver que en términos económicos ni siquiera el sector financiero que se maneja con expectativas, está realmente acompañando, que lo hacen acompañar artificialmente con lo que yo llamo intervenciones normativas, porque no se trata de una intervención de si vendo o compro, es una intervención normativa de aumentos de encaje que me hace acordar, y aprovechando que está Cacha del otro lado, año 2014, la circular A5400, cuando Fábrega aumenta los encajes, y eso después aumentó la inflación, y eso trajo problemas. No podés hablar de liberalismo y ponerle más presión a las reservas de los bancos comerciales. Los bancos para que retengan más dinero, con lo cual secan más la plaza. Si vos le retenés ese dinero de encaje a los bancos, que es el que el banco se da vuelta y presta, sí. ¿Cómo salís después a decir ahora los bancos están cumpliendo su verdadero objeto, que es el de ser prestamistas? Si no les estás dejando mover parte de su dinero. Yendo de lo que es la economía del país, un poco a lo de la gente, imagino que todo este lío de tasas, ustedes me sabrán corregir, Roberto, y por supuesto Alejo también, no debe haber más crédito hipotecario por estas horas. Yo tengo entendido que nada. empezó a disminuir las solicitudes y no sé si algunas solicitudes en algunos bancos no se están procesando. ¿Se deben rebotar las carpetas, Roberto? Ahí, si me permite un punto, Sí. no sé si... Sí. En el tema de los encajes, para que la gente común que mira y que no conoce el tema financiero, es como suponete que vos tenés un comercio donde en la estantería tenés, no sé, 100 botellas de vino. Entonces viene el Estado y te dice, usted de esas 100 botellas puede vender solo la mitad, ¿ok? La otra mitad no la puede vender, la tiene que dejar guardada ahí. Tus ingresos para cubrir los gastos, vienen o por la cantidad que vendés o por el precio. O precio o cantidad, una de dos. Seguro. Entonces, si a vos no te dejan vender la otra mitad, vas a tener que subir el precio de la mitad que podés vender para poder tener los ingresos y pagar los gastos, etcétera. ¿En qué se traduce esto de los encajes? En una suba de la tasa de interés. O sea, los bancos, como decías recién, no están haciendo de bancos, están financiando al Tesoro. Directamente están... Es lo que se llama el crowding out del sector privado. Entre el gobierno como un elefante en un bazar, desplaza al sector privado del mercado de crédito. No hay crédito ni hipotecario para la gente. Hubo bancos que levantaron los créditos hipotecarios, los préstamos personales salen una fortuna y la tarjeta, endeudaste con la tarjeta. Porque, claro, no te cuento. Digo, y la tarjeta, bueno, Dios liquida. mío. No, Sí. digo, son cosas que afectan directamente al día a día de la gente, ¿no? Te endeudaste por un lado, financiás con la tarjeta de crédito, no la podés pagar la tarjeta de crédito y te encontrás con que la tasa de interés te mata. En el día a día también, porque antes de las elecciones se conoció un aumento del 3,8 en el transporte. Y cuando hablan de combatir la inflación y que efectivamente la están bajando, yo me quiero preguntar, los trabajadores que se toman a las 6 de la mañana, los colectivos en las dársenas de Constitución, cuando ven que ahora el interurbano estaba superando los 528 pesos, o los que se toman, no sé, por poner un ejemplo, el 57 de Luján a Palermo, que obviamente los trayectos son más largos. La sensibilidad. Claro. Y Sebastián, quiero escucharte a vos con esto, porque
es verdad lo de este mensaje que decía, lo de mi papá no llega. Creo que todos tenemos un papá, una mamá, un abuelo, un tío jubilado. Y también la plata ha perdido un valor absoluto, porque ahora la jubilación mínima no debe llegar a los 400.000 pesos, debe estar en 390, si no me equivoco. Siempre hago la misma cuenta con un familiar jubilado que me dice, yo antes con la jubilación me pagaba las expensas de mi departamento y me pagaba la obra social. Mi jubilación era expensa y después me tenía que arreglar a ver cómo seguía con todo. Ahora, con esa plata, no te pagas las expensas de tu casa. La obra social, olvídate. O sea, es la pérdida de poder adquisitivo, es la pérdida del valor de la plata. Sí, y en el medio yo diría, la gente, yo tomo lo que decía Kachanowski, pero la gente igualmente reconoce, en contraste al gobierno de Macri, el cumplimiento de la palabra del gobierno, que no le vendió un lecho de rosas inicialmente, que le contó la herencia. Pero el talón de Aquiles tiene que ver con esto que vos decías. La sensibilidad. La falta de sensibilidad, y justamente en un contexto donde la plata no alcanza, pero como el ajuste lo iba a pagar la casta. Ese es el talón de Aquiles, donde los senadores siguen cobrando 9 millones de pesos, mientras yo no me puedo pagar el boleto de colectivo, tengo que medir milimétricamente para cargar la sube. Con aumentos automáticos, digo, a cada uno que trabaja en una empresa es una lucha tremenda el tema de un aumento y siempre vas a estar por abajo, porque lo que creció es el costo de vida. Mantener una casa, antes vos lo que era pagar la luz o pagar el gas, no era un gasto significativo, hoy es un gasto tremendo. Digo, toda la economía, seguramente teníamos que actualizar los valores de los servicios, pero es todo un plan, digamos. El problema es cuando se actualiza todo menos el salario, ese es el problema. Sí, y sumale también que mientras te está pasando eso a vos, ves que hay posible corrupción en todo lo que tiene que ver con la agencia de discapacidad y que los que están vinculados a todos los servicios que necesita la gente con distintas discapacidades están sufriendo un recorte, ves que hay recortes en el Garraham, ves que hay recortes en la universidad pública. Digo, lo que marcaba, porque tomo lo que decía recién Sebastián Alperín, nos dijeron que iba a pagar el ajuste la casta y estamos viendo que lo están pagando los estudiantes, los jubilados, los discapacitados y tantos otros. Me parece que eso es un poco también de lo que se vio. Lo que vemos nosotros y también, digo, para abrir un poco el juego a las opiniones que se están empezando a volcar y a hacer públicas, los famosos también han hablado sobre qué ocurrió el domingo con las elecciones y también tienen su propia lectura, Andy. ¿Qué dirá Susana Jiménez sobre esto, no? Bueno, la agarraron a la salida de su casa en Barrio Parque y esto decía sobre lo que opinó la gente en las urnas. ¿Actualidad que te parecieron? No. Ya sabía que yo de política no hablo. Has hablado. ¿He hablado en otros momentos? Sí. No. Sí. ¿En qué? ¿Qué he dicho? Que no soy peronista, nada más, es lo único que... Ya lo sabe hasta mí, no sé, el de enfrente. No, el pueblo votó, el pueblo sabrá. ¿Vieron los resultados? No, porque Milei ya había dicho en el discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos más o menos sabían. ¿Hubo mucha diferencia? ¿Te sorprendió? Sí, del 14% de diferencia. Bueno, qué sé yo, cada cual. Además, la matanza y siempre fue peronista. A mí no me sorprendió, no. Bueno, arrivederci. Arrivederci, Roma. En otro el planeta. Pueblo sabrá. En otro planeta. Sí. Móvil desde el planeta de Susana. Sí. Bueno, pero hay una Susana que antes ponía el cuerpo de otra manera. Sí. Digo, No quiso, ¿viste? Ganar por Macri. Tuvo muchos problemas, claro. Por eso no quería opinar de política, pero al final termina diciendo, ¿no? Bueno, el pueblo sabrá lo que hizo y se esperaba que no es muy Susana esto del pueblo sabrá lo que hizo. No. No, lo marco porque también hay un cambio, me parece, de humor en todo. Que Susana Jiménez, que por suerte para ella y porque ha trabajado mucho y lo ha ganado, está un poco exenta de toda esta situación económica, pero ya no pone la cara por un proyecto y dice, bueno, el pueblo... No sé qué mamá querés decir. Pero sí, de alguna manera marca una distancia, me parece, Andy. Yo me pregunto, Cacha, si estaríamos hablando de todos estos puntos de no haber sido tan grande la diferencia o seguíamos como en piloto automático. Son puntos que estaban ya sobre la mesa, sobre todo el tema de la plata y de si te alcanza o no te alcanza, ni hablar de lo que son los escándalos de los audios. Pero digo, las elecciones realmente fueron un sopapo para la sociedad y para el gobierno. Bueno, a ver, yo creo que... por eso yo publiqué una nota en Infobae el mismo domingo, donde decía que no había ganado el kirchnerismo. Claro, esa es la que sino te citaba. perdido. Sí, muy buena.
Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el kirchnerismo sacó más o menos la misma cantidad de votos que el que pierde es él, porque él nunca entendió que él llega a la presidencia con un voto prestado de más o menos un 26 puntos, 26 puntos porcentuales, de la gente que no quería que gane, no lo votó a él, pero no quería que gane el kirchnerismo. Entonces, bueno, le dio el apoyo, pero maltrató tanto a los mismos que lo ayudaron, a los que estaban con él trabajando y lo despreció, etcétera, que la gente se cansó y se fue a votar otras opciones. No es que creció el kirchnerismo, es que bajó la Libertad Avanza, si vos te fijás en los números que quedaron dando vuelta ahí. Y la pregunta es si va a cambiar. Mira, estoy dando muchas charlas con Rosendo Frade y le voy a robar esta frase que siempre decía. Decía, mira, vos podés cambiar de ideas. Ahora, de personalidad es muy difícil que cambies a determinada edad. La pregunta es, ¿va a cambiar de personalidad de esto de ser agresivo, patotero, que desprecia a la gente, maltrata, etcétera? ¿Y por qué digo esto? Porque Argentina necesita 5 meses en la cancha para poder resolver este problema que tenemos, que es de larga data, por cierto. Ahora, si vos vas a maltratar a la gente, no vas a conseguir a los mejores y a los de más prestigio que se sienten en el Ministerio de Economía, de Seguridad o de lo que sea. Vas a conseguir a los mediocres, porque los buenos no van a querer ser despedidos como la echaron a Diana Mondino o al del ANSES que conocía muchísimo y porque la mujer votó otra cosa en el Congreso lo echaron. Acá te rajan con una facilidad impresionante. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de comportamientos, no podés armar equipos para solucionar los problemas de la economía argentina. El problema ya es la cabeza. O sea, el presidente de la Nación no está capacitado, a mi juicio, para poder armar equipos y solucionar los problemas de la economía argentina. Duro tu diagnóstico, Roberto. Quería escucharte a vos, Sebastián, sobre si tiene el gobierno realmente la chance, por lo menos en lo inmediato, de acá a octubre, a mostrar un cambio. De por lo menos hacernos creer que, como decía Kachanowski, ha cambiado al menos de algunas ideas. La verdad sería difícil creerle a Javier Milei que ha cambiado de personalidad, pero que ha tomado nota de lo que dijeron las urnas. ¿Tiene esa chance el gobierno? ¿Lo ves con esa posibilidad y con esa actitud? La chance la tiene, la pregunta es si tiene la decisión de hacerlo. Y la otra cuestión es en qué medida eso puede revertir el resultado el 26 de octubre de lo que pasó el domingo, porque es una diferencia importante y porque, nada hace pensar, el peronismo parece ahora envalentonado, nada hace pensar que vaya a reducir su caudal electoral y, digamos, lo cierto es que el Congreso y buena parte de la sociedad dice, se le animan a un gobierno donde ahora hablaban justamente de las mesas. ¿Y cuáles son los rumores ahora? Bueno, la mesa federal, el único que hasta ahora manifestó una decisión explícita de sentarse es Marcelo Rego, el gobernador de San Juan. El resto lo miran con desconfianza porque se instaló la idea de que Milei es mal pagador, de que los que lo acompañaron el año pasado, ejemplo, con el apoyo a la ley bases y distintas iniciativas, después eso no se tradujo en un acompañamiento en recursos para las provincias y hoy te lo facturan. Sí, que pero prometen y no los propios cumplen. votantes. Eso te dice, cada vez que hablas con una fuente del interior, te dice prometen y no cumplen. Pero escúchame, vos tenés, gobernadores que pusieron carteles diciendo esta ruta no avanza porque el gobierno no transfiere recursos en lugares donde hay víctimas mortales todos los días. Con respecto a lo del campo que vos señalabas, el campo, perfecto lo de las retenciones, las promesas, todo, pero el campo está muy enojado por los caminos rurales. No pueden trabajar. Es un tema muy caliente para el campo, el tema de cómo se ha abandonado todo lo que es la obra, porque ellos directamente pueden tener las mejores cosechas, pero no las pueden sacar. Es así. Bueno, ahí es donde vos precisás, dentro de la planificación, digamos, económica, una planificación correspondiente a obra pública, independientemente si es pública-privada, el mix que sea necesario, para poder ayudar logísticamente al sector productivo, porque el sector productivo es el que genera realmente las divisas. Y hoy, parte del problema que tenemos de las divisas no lo tendríamos si hubiera una política orientada a eso, o mínimamente que se cumplan las expectativas con respecto a poner en marcha una planificación de este tipo. Ahora, ¿estaríamos todos hablando de esto si la situación económica fuera realmente mejor?
Porque, digo, y tomo lo que decía Cacha en cuanto a los malos modales, la forma de ser de Milei, lo que planteabas vos, Sebastián, en cuanto a el gobierno es mal pagador, por supuesto, en lo que tiene que ver con lo conceptual de pedirte el apoyo y después no compensarte. Pero digo, si la situación económica estuviera bien en general, no sería la famosa frase de Clinton de es la economía, estúpido. O sea, si tenés el bolsillo lleno, Cacha, y vas a acompañar con el voto, aún tapándote la nariz, seguramente vas a ir apoyando al oficialismo, ¿o no? Sí, pero la gente no tiene bolsillo lleno. Sí. Lo que tienes, a ver, una clase media que tiene que vender dólares todos los meses para poder pagar la tarjeta de crédito. Los jubilados que tienen el promedio del CIPA da 500... Bueno, un mes atrás o 2 meses atrás daba 533.000 pesos mensuales de jubilación. El promedio, estoy hablando. Obviamente que el grueso está en la mínima. Vos fijate que ni siquiera tuvieron la delicadeza de ajustarle el bono de 70.000 pesos que lo tienen congelado desde marzo del año pasado. Eso no te mueve el amperímetro del equilibrio fiscal. Ahora, una de las formas que él baja el gasto público, primero que no usó la motosierra, usó licuadora, que es distinto. Porque lo que hizo fue licuar salarios, jubilaciones, etc. Entonces vos bajás el gasto de esa manera. Pero otra forma es que se está comiendo el stock de capital. Lo de los caminos rurales, ahí, ojo, porque eso depende de los municipios, ¿sí? Pero la otra vez tenía que dar varias charlas en Córdoba, iba por la ruta 8, yo no sé si alguno la transitó últimamente, llegando casi a Venado Tuerto, tenés unos agujeros en la ruta que son fenomenales. Las rutas, exacto. Claro. Las rutas, que de hecho en la exposición rural se lo manifestaron concretamente al presidente. Obvio. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Yo puedo entender que no haya plata para hacer una autopista nueva. Pero la ruta que tenés, por lo menos mantenerla, pintala, tapar los agujeros que tenés, etcétera. Y encima quieren poner los camiones ahora bitrenes, que llevan dos acoplados en vez de uno. ¿Sí? Que en Brasil hay hasta 3 acoplados. Te digo, pero escúchame, no tenés las rutas en condiciones y querés poner camiones de ese tamaño. Entonces, los veo como desconectados de la realidad. Muy desconectados. Al punto tal, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero tuve que renovar la BTV y tuve que hacer el mismo trámite que hice siempre. Tuve que renovar la licencia y es el mismo trámite de siempre. ¿Dónde está la desregulación de la economía? O sea, eso que ves vos... No te facilitan la vida, te matan con impuestos porque no los bajaron, no tenés servicios públicos y las reformas están pendientes. Roberto Kachanowski, muchísimas gracias por tu... gran aporte de este programa. Siempre es un placer escucharte, te lo digo cada vez que tenemos la posibilidad de charlar. Sos muy claro y conceptos siempre picantes. Gracias, Cacha. Abrazo volveremos enorme. a hablar. Gracias por la invitación. Muchas que tengan gracias. un buen día.